Hola, mi nombre es Claudia Arroyo y mi ponencia se titula Cine independiente de ficción sobre la represión estatal. Un análisis de la trilogía de Ariel Zúñiga, 1974, 78 y 81. En los años 70, diversos cineastas mexicanos abrevaron de distintas fuentes para darle cauce a su preocupación por abordar lo político mediante estéticas nuevas. Uno de los directores que tuvo esta inquietud fue Ariel Zúñiga, quien destacó por realizar de manera independiente, entre 1974 y 1983, cuatro largometrajes de ficción que tuvieron buena recepción crítica. La obra de Zúñiga ha sido considerada como un cine de autor que se caracterizó por un estilo novedoso y una mirada crítica sobre lo político. Fue incluida, por ejemplo, en la sección titulada Un punto de vista de autor del libro de Jorge Ayala Blanco, La condición del cine mexicano. Los primeros tres largometrajes de Zúñiga, filmados a color en 16 milímetros, abordan el problema de la represión. Apuntes, de 1974, aborda la represión estatal en contra del movimiento sindical de los taxistas. Anacruza, de 1978, trata la experiencia de las madres de los guerrilleros desaparecidos, y Uno entre muchos, del 81, dramatiza la desaparición de un obrero. Debido a esa coincidencia temática, estos filmes fueron considerados por Ayala Blanco como un bello, severo y desesperado tríptico de la represión en México. En una entrevista reciente que le hice a Zúñiga, coincidió en considerar esos filmes como una trilogía, dado que comparten una preocupación política común, a diferencia de su cuarto largometraje, El Diablo y la Dama, del 83, cuya temática es de índole erótica y onírica. Esta ponencia estudia los tres primeros largometrajes de Zúñiga con el fin de identificar la especificidad de su propuesta fílmica, considerando su abordaje sobre lo político, sus aspectos formales, sus influencias, su recepción crítica y su conservación. De esta forma se busca profundizar en torno a la posibilidad de considerar a estos filmes como una trilogía, de evaluar en qué medida comparten un estilo y una perspectiva común sobre lo político. Ariel Zúñiga tuvo una formación de izquierda en su ámbito familiar por la influencia de su abuelo materno, Hernán Laborde, quien fue secretario general del Partido Comunista Mexicano desde 1929 y hasta principios de los años 40, cuando fue expulsado por oponerse a la campaña de difamación que el partido estaba haciendo en contra de León Trotsky. En 1967, Ariel Zúñiga migró a París, donde estudió historia del arte y se empezó a relacionar con el ámbito del cine. Al volver a México, trabajó como camarógrafo en RID México Insurgente, una experiencia formativa que le permitió relacionarse con cineastas con quienes colaboró en proyectos futuros. Egresó del CUEC en 1975 y más tarde se incorporó ahí como docente. En los años 70 produjo algunos cortometrajes, algunos de los cuales fueron por encargo y otros fueron sobre la obra de su padre, Francisco Zúñiga, pintor y escultor costarricense nacionalizado mexicano, interesado en la gente de las clases populares, otro referente importante en la formación de Ariel. Fue en su primer largometraje, Apuntes, donde Ariel Zúñiga comenzó a expresar sus inquietudes políticas y artísticas. El filme aborda el tema de la corrupción en un sindicato de taxistas, el ajusticiamiento de un líder charro, la movilización del sindicato y la represión policíaca. Narra la historia de Rosario, Eduardo López Rojas, taxista que dirige el linchamiento del líder charro Quintanilla. Mientras que Rosario tiene una postura anarquista, su compañero Eduardo, Claudio Obregón, es un comunista que lidera el movimiento de los taxistas. Eduardo dirige una asamblea en un plano fijo que lo encuadra de espaldas mientras proclama el sentido de su lucha frente a sus adeptos. Y dice lo siguiente: compañeros, tenemos que desenmascarar a esos oportunistas que se han coludido con el gobierno y están haciéndole el juego. Tenemos que exigir que nuestros derechos no sigan siendo pisoteados. Estamos convencidos de que nuestra lucha se inscribe en una lucha general por la liberación de nuestro país, contra el alza injustificada de los precios, como resultado de cualquier mejora de los salarios. Más tarde nos enteramos de que la asamblea es reprimida por fuerzas policíacas, ya que la esposa de Rosario
encuentra la sede de la asamblea allanada y a Eduardo tirado en el piso malherido. Eduardo fallece a causa de la golpiza y es velado en una secuencia larga que subraya su postura comunista. Primero con la imagen de la hoz y el martillo detrás del féretro, y después con la aparición de su espectro que le reafirma a Rosario su esperanza en la lucha bolchevique. Más allá del anarquismo de Rosario y del comunismo de Eduardo, el filme expone posturas políticas más escépticas, por ejemplo, de taxistas que no participan en el movimiento sindical por miedo a la represión policíaca o por desconfianza hacia los líderes. También se muestran creencias populares negativas sobre los comunistas, como la de un cliente de puesto de tacos callejero que dice: yo no aguanto a los comunistas, quieren que le vaya a uno como en Rusia, o prejuicios sobre el activismo político de católicas que rezan en el velorio de Eduardo, una de las cuales dice: las políticas no son cosa buena. No vio usted cuando lo trajeron, ni la cara se le reconocía. Muchas de estas opiniones son emitidas por voces en off de personajes anónimos que buscan construir el ambiente popular en el que el movimiento taxista se desarrollaba. Si bien la narrativa de Apuntes no está situada en ningún tiempo específico, se hace referencia a una huelga de taxistas de 1950 que fue reprimida por el gobierno de Miguel Alemán. Después de la escena de Eduardo golpeado en el piso, se nos muestra un montaje fotográfico de los mítines, la represión policíaca y encabezados de periódicos, materiales que Ariel Zúñiga heredó de su abuelo, quien apoyó la huelga de 1950. Asimismo, en la casa del protagonista, Rosario, vemos colgada la célebre fotografía del taxi arrollando a un jinete, que se volvió simbólica del enfrentamiento ocurrido en 1935 en el Zócalo de la Ciudad de México entre los taxistas de afiliación comunista y el grupo fascista Los Dorados de Villa. Al usar estos materiales de archivo, el filme de Zúñiga le confiere una densidad histórica a su ficcionalización del movimiento sindical de afiliación comunista. Al insertar esas evidencias visuales de 1935 y 1950 en su narrativa ficcional del 74, el filme construye una imagen de continuidad de la lucha sindical, basada en la memoria cultural, documental y ficcional de los movimientos. El segundo largometraje de Ariel Zúñiga, Anacruza, aborda el tema de la desaparición forzada de guerrilleros urbanos implementada por el terrorismo estatal de los años 70. Narra la historia de Victoria, Adriana Roel, una profesora de Historia del Arte de la UNAM, quien inicialmente se muestra indiferente hacia la política. Su situación da un giro cuando recibe una llamada anónima avisándole que su hija Aurelia, de 20 años, estudiante de medicina, había sido secuestrada por la policía. A partir de ahí, se dedica a indagar sobre el paradero de su hija. La busca en su departamento, donde recibe una llamada de amenaza que evidencia cómo ella también estaba siendo objeto del espionaje policíaco. Se refugia en casa de su amigo Julián, un periodista que averigua sobre el paradero de Aurelia y descubre que está muerta. Victoria acude a diferentes oficinas gubernamentales para exigir que le entreguen el cuerpo de su hija. Un funcionario de la policía accede a entregarle el cuerpo a cambio de que firme un documento falso que reporta la muerte de la joven como resultado de un enfrentamiento entre un grupo guerrillero y las Fuerzas Armadas. Ella se niega a firmar y opta por el entierro en una fosa común a donde lleva flores. Victoria se suma al activismo de los familiares de desaparecidos, dedicándose a registrar los casos y a participar en manifestaciones de protesta. En la última secuencia, sin embargo, es secuestrada por 2 policías en su departamento. La cámara de Tony Kuhn registra el proceso de Victoria con mucho detenimiento, en planos fijos y largos que dan cuenta del giro que experimenta, desde su desapego inicial y durante su progresiva politización. El guión de Anacruza estuvo motivado por una nota periodística que Ariel Zúñiga leyó en 1976 sobre una mujer argentina sin nombre específico que había estado buscando a su hija desaparecida por los militares. Decidió situar la trama en el contexto mexicano ya que consideraba posible que en el país se instaurara un régimen dictatorial como el argentino que empezara a practicar la desaparición forzada de manera masiva. El director vislumbraba esa posibilidad debido a las políticas represivas de Díaz Ordaz y Echeverría,
que habían implementado ya la desaparición forzada, así como al hecho de que en el contexto latinoamericano ciertos procesos políticos no ocurrían de manera aislada, sino que tenían efectos en otros países. Esa idea lo llevó a elegir el título del filme, dado que Anacruza significa, en sus palabras, el instante justo antes de que empiece la música. Es decir, que el título aludía al tiempo presente de México en el que podía iniciar un régimen dictatorial. Durante el estreno de Anacruza en 1979, se le acercó a Zúñiga el documentalista boliviano Humberto Ríos, quien le aclaró que la nota periodística que inspiró el guión era sobre el caso de Laura Bonaparte, psicóloga argentina, fundadora de Madres de Plaza de Mayo, que estuvo exiliada en México de 1976 a 1985. Ríos le pidió organizar una función para invitarla a ver la película, la cual tuvo lugar en el IFAL y con la cual ella se conmovió mucho. En el mismo 79, Humberto Ríos estrenó un documental sobre argentinos exiliados en México, Esta voz entre muchas, que recoge el testimonio de Laura. El tercer filme político de Ariel Zúñiga, Uno entre muchos, retoma el tema del sector obrero que había abordado en Apuntes, esta vez en relación con las prácticas despóticas cometidas por los empresarios con sus empleados. La trama gira en torno a Juan José, un empleado de una fábrica de cerraduras, casado con un hijo, que es desaparecido por los esbirros del dueño de la fábrica por una semana, para después ser despedido por faltas injustificadas sin que se le pague ninguna indemnización. El dueño de la fábrica había comenzado la desaparición y ulterior despido de los empleados, motivado por el consejo de otro empresario durante una comida en un restaurante lujoso. La idea era gestionar el número de empleados a su conveniencia y ahorrarse las indemnizaciones con el fin de manipular y aumentar las ganancias de la empresa. Se repite aquí el tema de la desaparición forzada de personas, pero a diferencia de la desaparición de opositores políticos representada en Anacruza, en este caso es realizada por una instancia privada, con la lógica capitalista de desechar literalmente al obrero con fines de lucro. El guión estuvo motivado por el conocimiento que Zúñiga tuvo de casos de este tipo de desaparición de obreros en los años 70, razón por la cual tituló al filme Uno entre muchos. Cabe señalar que el filme no hace ninguna alusión al Estado, lo caracteriza así como una instancia ausente que no regulaba a las empresas privadas y que incluso podía incurrir en una complicidad velada respecto a las prácticas despóticas de las mismas. En el filme nunca vemos a Juan José en su cautiverio. El relato se centra en dramatizar la creciente angustia de su esposa Rosa, quien lo espera en casa, mientras cose ropa por las tardes en planos fijos largos que la muestran de espaldas, trabajando mientras su niño juega y solo escuchamos el ruido de la máquina de coser. También la vemos buscándolo en diversos sitios, entre otros la casa del amante de él. Además de dramatizar la violencia empresarial vivida por los trabajadores, el filme explora aspectos culturales del sector obrero. En particular, subraya el machismo como un patrón muy arraigado. Juan José es el proveedor, no participa en las labores domésticas ni en el cuidado del niño, y es violento con ella mediante la exigencia o la indiferencia. Con sus compañeros de trabajo tiene la dinámica machista típica de hablar sobre lo buenas que están las viejas y platicar sobre deportes y tomar alcohol. Al analizar Apuntes, Anacruza y Uno entre muchos, se puede ver una continuidad tanto en términos temáticos como estilísticos. Zúñiga fue consolidando un estilo narrativo y visual que consiste en un ritmo lento, construido por un montaje de planos fijos y largos, en los que la cámara de Tony Kuhn hace un registro minucioso de la cotidianidad, de las situaciones de los personajes y de los espacios urbanos en los que habitan. Este estilo fue descrito por Jorge Ayala Blanco como hiperrealista, término que alude a una estética pictórica, escultórica o fílmica caracterizada por un realismo excesivamente minucioso. Dice el crítico sobre el estilo de Zúñiga, cito, el aparente equilibrio plasticista en plano fijo y la cuidadosa valoración de cada elemento visual o sonoro conduce de manera natural no al distanciamiento brechtiano, sino al hiperrealismo. Cierro cita. Y Ayala Blanco asocia el estilo de Zúñiga con el filme Jan Dillman de Chantal Akerman de 1976, que según él es la obra maestra del hiperrealismo fílmico.
Podría decirse que este estilo fílmico hiperrealista de la dupla Zúñiga-Kun constituye una conciencia cámara, categoría de Gilles Deleuze que conceptualiza a la imagen cinematográfica como una visión autónoma del contenido, un cogito cinematográfico y una conciencia estética independiente que está formada por ciertos procedimientos estilísticos. La conciencia cámara de Zúñiga Kun observa detenidamente la vida cotidiana en la Ciudad de México y la manera en que se vio afectada por la represión estatal vivida por taxistas sindicalizados y guerrilleros urbanos y por la violencia empresarial cometida en contra de obreros. Esta conciencia cámara mantiene una posición distante respecto a los personajes, quienes dialogan poco entre sí. Es una conciencia cámara que no se empeña en exaltar las expresiones emocionales de los personajes. Su trabajo de observación no está apuntalado por música, ya que no busca conmover al espectador. Tampoco observa la violencia de manera directa, pues no busca impactar al público, sino hacerlo reflexionar de manera pausada sobre la situación política del país, sobre el papel de un Estado represor y negligente. La continuidad temática y estilística en los filmes de Zúñiga permite considerarlos como una trilogía, como un tríptico de la represión en México para retomar la caracterización propuesta por Ayala Blanco. La creación de una estética cinematográfica, ficcional, novedosa, que diera cuenta de la situación política nacional, fue una inquietud que Ariel Zúñiga explicitó en 1974, en un texto publicado para el estreno de Apuntes. Cito: México necesita encontrar una forma cinematográfica que se refiera y que refleje su problemática más propia. Los caminos para la búsqueda de esa o esas formas cinematográficas ya han sido abiertos por las grandes películas experimentales de México, como RIF, México Insurgente, La Hora de los Niños de Ripstein, La Fórmula Secreta de Gámez y otras. Cierro. Más allá de estos referentes del cine mexicano de finales de los años 60 y principios de los 70, el estilo de Zúñiga se vio influenciado por cine de autor europeo. El director identifica el cine de Jean-Marie Straub y Daniel Villet, en particular su película No Reconciliados, de 1965, como una influencia fundamental que se plasmó sobre todo en Apuntes, en el uso de las voces en off para emitir las diferentes perspectivas políticas de los taxistas y de otros habitantes urbanos anónimos. Otra influencia importante fue la obra del director sueco Carl Dreyer, con filmes como Dies Irae, de 1943, que orientaron su uso de planos fijos y movimientos de cámara lentos, y secuencias con diálogos breves. Por último, el cine de Robert Bresson, por ejemplo su filme Mouchet del 67, inspiró a Zúñiga en el uso de actores poco conocidos o no profesionales, para darle cauce a su intención realista de retratar a los habitantes urbanos, en particular del sector obrero. Los filmes de Zúñiga tuvieron una exhibición limitada a festivales, algunas salas de cine de arte y cineclubes, y recibieron algunas menciones y premios. Según García Riera, por ejemplo, la única vez que Apuntes fue exhibida al público en general fue el 14 de julio de 1976 en el Salón Rojo, una de las dos salas que la Cineteca tuvo en su primera etapa. Si bien Ana Cruza fue premiada con el Ariel a Mejor Actriz en 1979, a la vez fue un filme poco exhibido. Según el recuento de Alejandro Pelayo, de un conjunto de filmes independientes de fines de los años 70 que fueron premiados pero poco exhibidos, lo cual es atribuido por el autor al ambiente de persecución y censura que imperaba en ese momento. De acuerdo con Zúñiga, sus filmes no sufrieron censura, pero sí una circulación restringida y poco aprecio del público. Esto lo llevó a distanciarse de los temas políticos y más adelante a abandonar por completo el mundo del cine. El director atribuye la falta de apreciación del público al alcance limitado de su estilo realista y crítico. Cito: pienso que no lo hicimos con la suficiente fuerza, porque no hubo influencia, no hubo continuidad, y creo que eso se perdió, esa necesidad de lo directo, de lo real, de lo vivo, de lo que es propio de una clase. Cierro cita. El estilo de Zúñiga, sin embargo, ha sido apreciado por la crítica, por ejemplo, la valoración positiva de García Riera sobre el trabajo de la Cámara de Apuntes.
y su inventiva banda sonora con muchas voces en off. La evaluación de Ayala Blanco es irregular, ya que encuentra en apuntes cierta tiesura, considera a Anacruza como el filme mejor logrado de los tres y siente que en uno entre muchos el estilo hiperrealista de Zúñiga llega a un callejón sin salida porque abusa de los tiempos muertos. Otros críticos también han apreciado a Anacruza en particular, por ejemplo en evaluaciones como la de Espléndido Trabajo de John King y la de Pequeña Joya Independiente de Rafaela Viña. Los filmes de Zúñiga no parecen haber sido objeto de una buena conservación en los archivos fílmicos, lo cual se evidencia en la dificultad para conseguir copias en la Filmoteca, la Cineteca, el CUEC y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Fue en el Canal 22 donde fueron transmitidos en los años 90 y gracias a la amabilidad de Jesse Lerner como pude conseguirlos. El mismo Zúñiga criticó que en la MAC no hubiesen conservado copias de los filmes premiados por ellos y también denunció un manejo descuidado de sus filmes por parte de la Cineteca. Para concluir, se puede decir que la trilogía política de Ariel Zúñiga constituye un conjunto valioso que da cuenta de la apuesta que se hizo en el cine independiente de los años 70 y 80 por la creación de una estética como una forma de producción de pensamiento crítico que pudiera generar una perspectiva reflexiva en el espectador acerca de la situación social y política del país. En particular, el cine de Zúñiga creó un estilo novedoso en el que destaca una conciencia cámara que observa todo minuciosa y pausadamente y que busca generar reflexión respecto a las condiciones de vida de la clase trabajadora, movimientos sociales de izquierda como el sindicalismo independiente y la guerrilla urbana, y la política estatal, que implementó técnicas de represión policíaca abierta, desaparición forzada y probablemente omisión y complicidad con prácticas arbitrarias y violentas del sector empresarial privado. El efecto de la propuesta estético-política de Zúñiga, sin embargo, se vio limitada por la circulación reducida que tuvo el cine independiente y por la deficiente conservación y difusión de los materiales por parte de los diferentes archivos fílmicos. Eso es todo. Gracias.